para dar carne al Evangelio. En la misa con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de las Américas y de Filipinas, el Papa Francisco subrayó que María apoya la lucha contra la sociedad de la desconfianza insensible con los que se quedan atrás. Regalos de esperanza. En Belén, el Belén es una invitación a hacerle sitio a Dios escondido en el rostro de los que son pobres o sufren desgracias, lo dijo el Papa en la inauguración del nacimiento y del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro, regalados por Malta y provincia de Trento. El reto de la no violencia. En el mensaje para la 50ª Jornada Mundial de la Paz de 2017, el Papa Francisco pide que sigamos a Jesús, que fue el primero que eligió el camino de la no violencia. La presentación del cardenal Turkson. Ucrania vuelve a comenzar desde la familia. Después de las heridas que dejó el pasado comunista, la nueva amenaza para este país del este de Europa, nos dice el arzobispo mayor de Kiev, Chukev, es la ideología de género. Queremos estar más cerca de los novios, de los matrimonios y jóvenes. Constructores de paz. Cristianos e hindúes se han reunido entre la fiesta de la luz y la Navidad en la Universidad Gregoriana. El cardenal Taurán, la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza. La hindú-giri, la luz se convierte en un vehículo de conocimiento y de diálogo. El lunes por la tarde, en la Basílica Vaticana, el Papa Francisco celebró la misa en la fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, patrona de las Américas y de Filipinas. El reportaje es de Alessandro Di Bussolo. La fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe es fiesta de todas las Américas y de Filipinas, que la han elegido como patrona, y el Papa Francisco la señala como madre que lleva a la reconciliación a nuestra bendita tierra latinoamericana. Por tercera vez en su pontificado, el argentino Bergoglio celebra solemnemente en la Basílica de San Pedro la memoria litúrgica de la guadalupana, acompañado por los cantos en distintas lenguas indígenas del náhuatl al guaraní. A los numerosos fieles de las comunidades latinoamericanas y filipinas presentes en Roma, el pontífice, al comentar el Evangelio de las Visitaciones, recuerda que la fe de María sabe entrar dentro de la historia y debemos aprender de ella para ser sal y luz en nuestra vida y en nuestra sociedad. Una sociedad marcada por la fragmentación y la división que, por desgracia, dejan fuera de juego a muchos. Una sociedad que le gusta jactarse de sus avances científicos y tecnológicos, pero que se ha vuelto cegatona e insensible frente a miles de rostros que se van quedando por el camino, excluidos por el orgullo que ciega de unos pocos. Una sociedad que termina instalando una cultura de la desilusión, el desencanto y la frustración en muchísimos de nuestros hermanos, e inclusive de angustia en otros tantos, porque experimentan las dificultades que tienen que enfrentar para no quedarse fuera del camino. De esta manera, explica el Papa, se ha creado una sociedad de la desconfianza que produce estados de indolencia y dispersión. Es presumir de la sociedad del bienestar cuando vemos que en nuestro querido continente americano se ha acostumbrado a ver miles y miles de niños y jóvenes en situación de calle, que mendigan y duermen en las estaciones de trenes, del subte o donde encuentren lugar. Y el catálogo de sufrimientos continúa, con los jóvenes mendigando en las esquinas o son víctimas de los mercados de la muerte, con los ancianos que viven en soledad y las mujeres que sufren muchas formas de violencia. Sería para hacernos dudar de la fe y especialmente de la esperanza, comenta el Papa Francisco, pero tenemos una madre y donde ella está nunca faltará la lucha en favor de la fraternidad. Ver en distintos pueblos de América Latina esas madres luchadoras que a menudo ellas solas logran sacar adelante a sus hijos. Así es María con nosotros. Somos sus hijos. Mujer luchadora frente a la sociedad de la desconfianza y de la ceguera, frente a la sociedad de la desidia y la dispersión. Mujer que lucha para potenciar la alegría del Evangelio.
lucha para darle carne al Evangelio. Que la presencia de la guadalupana, concluye el Papa, nos lleve a la reconciliación, dándonos la fuerza de generar vínculos que nos ayuden a decir sí a la vida y no a cualquier tipo de indiferencia, de exclusión o de descarte de los pueblos o personas. En la plaza de San Pedro fueron inaugurados el Belén regalado por Malta y el árbol de Navidad ofrecido por la provincia de Trento. El Papa recibió a los donantes, como nos cuenta Andrea Mazzucca. Dejémonos atraer con espíritu de niño ante el pesebre, porque allí se comprende la bondad de Dios y se contempla su misericordia, que se hizo carne humana para enternecer nuestras miradas. Este es el deseo que expresó el Papa Francisco cuando recibió en audiencia a la provincia de Trento, de donde procede el árbol de la Plaza de San Pedro, y a la de Malta, que ha regalado el Belén. También este año, el brazo de la columnata de Bernini ha acogido los símbolos de la Navidad, desde las ramas de abeto rojo de los bosques Scurelle, de la cadena montañosa de Lagorai, además de las típicas luces. Hay colgadas esferas de arcilla en las que se han reproducido los diseños realizados por los niños atendidos en los departamentos de oncología de algunos hospitales italianos. A sus pies, junto al obelisco, está el nacimiento al que le hace fondo el paisaje maltés, símbolo de la cotidiana y dramática realidad de los migrantes, como subrayó durante la ceremonia de inauguración el cardenal Giuseppe Bertelo, presidente del gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano. Desde los albores del cristianismo, cuando el apóstol Pablo naufragó durante su viaje a Roma para ser juzgado, Malta es tierra del Evangelio. Y es elocuente que la representación del nacimiento de Jesús se haya concebido en el ambiente actual de una ciudad maltesa, para recordar que el Señor quiere renacer hoy en nuestra sociedad. La Navidad, el acontecimiento de la encarnación de Dios en el corazón de la historia del hombre, hace que nos sintamos hijos de un mismo Padre misericordioso. Árbol y nacimiento son signos de esperanza y recuerdan a todos que solo es posible encontrar el rostro del Señor en la apertura incondicional al prójimo, como observó Monseñor Lauro Tissi, arzobispo de Trento. La altura de este árbol y su colocación junto al Belén de Malta hacen que me lo imagine como un faro en esta hora difícil de la historia. Se convierte en presencia y luz, y el hecho de que esté junto a la gruta me permite dar un nombre a esta luz: Jesús de Nazaret. El Dios nuevo que nos recuerda que hay más alegría en dar que en recibir, que nos recuerda que si queremos gustar la vida, esta vida hay que regalarla y ofrecerla, que nos recuerda que no hay alegría lejos de los rostros de las personas, que no se puede conservar en la alegría, y que no se puede esta alegría conservar si no es saliendo de uno mismo e inclinándose ante sus hermanos. Un mensaje de misericordia del que son portadores todos los belenes, como remarcó el Papa Francisco. Todos los que visiten este nacimiento serán invitados a descubrir su valor simbólico, que es un mensaje de fraternidad, de compartir, de acogida y solidaridad. También los belenes que se ponen en las casas y en muchos lugares públicos son una invitación a hacer sitio en nuestra vida y en nuestra sociedad a Dios, escondido en el rostro de tantas personas que están en situación de desgracia, de pobreza y de tribulación. Se presentó el lunes el mensaje del Papa para la 50ª Jornada Mundial de la Paz sobre el tema La no violencia, estilo de una política por la paz. Nos habla de ello Benedetta Capelli.
Tras los pasos de Jesús, que fue el primero en elegir la no violencia, perdonando a sus perseguidores, amando a sus enemigos. Este es el sendero que, según el Papa, hay que seguir para llegar a la paz del corazón, primera fuente en la que hay que regenerarse para construir después la paz en familia y en el mundo. Es el mensaje para la 50ª Jornada Mundial de la Paz sobre el tema La no violencia, estilo de una política para la paz, que fue presentado en la Sala de Prensa Vaticana, y el pontífice recuerda la necesidad de cambiar hacia ella, de no habituarse en un mundo disgregado por la violencia, resistiendo a las tentaciones de venganza, de conflictos que nunca producen fruto. Un punto en el que insiste también el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Visto que la violencia nace del corazón, crea desorden, el Evangelio puede ayudarnos un poco a crear orden. Es lo que nosotros llamamos la conversión del corazón. Con esta conversión conseguimos llevar orden a nuestro interior y poco a poco conseguimos crear orden también fuera de nosotros, respetando los derechos de otras personas y sabiendo perdonar. Es el camino de las bienaventuranzas que nos convierte en artesanos de la paz y que vale sobre todo para los líderes políticos y religiosos porque es un desafío valiente, escribe el Papa, el de no descartar a las personas, respetar el medio ambiente, no ceder al terrorismo y no permitir tráfico de migrantes. La Iglesia está comprometida con la promoción de la paz en muchos países, pero esta es una labor propia de muchas tradiciones religiosas. Nunca, recalca el pontífice, el nombre de Dios puede justificar la violencia. Así, Monseñor Silvano María Tomás, y miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz, subraya en especial este aspecto. Un vocabolo molto specifico. Esta vez se centra en una palabra muy específica, la no violencia. Lo hace porque en las estructuras internacionales donde está presente la Santa Sede o mediante las peticiones de mediación que se dirigen directamente a la persona del Papa, se ve y se intenta llevar adelante un aspecto nuevo de las relaciones internacionales, o sea, el respeto de los derechos de todos. De esta manera, abrir la puerta a un tipo de diálogo y de relaciones internacionales que está basado en la no fuerza, sino en el derecho. En la capacidad de poner de hecho en práctica el gran mandamiento del Evangelio, que es amarse los unos a los otros. Dos son los llamados que lanza el Papa, uno sobre el desarme y por tanto la abolición de las armas nucleares y otro sobre la violencia doméstica y sobre los abusos a mujeres y niños. Francisco exhorta a seguir ejemplo de no violencia como Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, que fue al encuentro de los marginados e hizo que se escuchara su voz ante los poderosos, tocando y vendando cada cuerpo herido, escribe el Papa, curando todas las vidas rotas. También fue un ejemplo Juan Pablo II. Juan Pablo II intervino directamente en el conflicto entre Argentina y Chile. Juan Pablo II fue también una fuerza creativa y eficaz en el cambio de Europa del Este. Sin la violencia, como él dijo, sino mediante la paciencia y la determinación de apoyar los valores humanos fundamentales, logró crear un cambio de época. Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Nada es imposible si nos dirigimos a Dios en la oración, termina el Papa, y todos pueden ser artesanos de paz. El jueves por la mañana, el Papa Francisco recibió en el Vaticano los embajadores no residentes acreditados ante la Santa Sede de Burundi, Fiji, Mauricio, Moldavia, Suecia y Túnez, con motivo de la presentación de las cartas credenciales. Al presentarle su mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Paz, el pontífice subrayó que la no violencia es el camino de la paz. No la que se proclama con palabras, pero que se niega de hecho persiguiendo estrategias de dominio, que se soportan mediante escandalosos gastos en armamento, mientras muchas personas son privadas de lo necesario para vivir.
El miércoles, el Papa Francisco dedicó la catequesis de la audiencia general al tema de la esperanza cristiana, precisando que la humanidad tiene hambre y sed de justicia, de verdad y de paz, y el tiempo de la Navidad es la ocasión adecuada para abrir el corazón ante un Dios que abandona su grandeza para estar cerca de cada uno de nosotros. El Señor continuó, derriba los muros de la desesperación y siempre se inclina con su misericordia sobre la humanidad herida. El pontífice bromeó después con todos los que le felicitaron por su cumpleaños, el sábado 17 de diciembre, señalando que antes de la fecha no es de buen agüero. El domingo, después del rezo del Ángelus, el Papa Bergoglio lanzó un nuevo llamamiento por la paz en Alepo e invitó a todos a no habituarse a la destrucción, especialmente a la luz de la historia y de la cultura de Siria. No podemos aceptar, insistió, que todo esto sea negado por la guerra, que es un cúmulo de abusos y de falsedades. También fue firme su condena por los numerosos atentados que han ensangrentado distintos países durante la semana. Anteriormente, el pontífice había reflexionado sobre el tiempo de Adviento antes de la tradicional bendición de los niñitos. El sábado 10 de diciembre, el Papa Francisco recibió en audiencia a la comunidad del Pontificio Seminario Regional de Puglia, Pío XI. Hablando espontáneamente, el pontífice señaló los 4 pilares que deben guiar la formación de los futuros sacerdotes: vida espiritual, vida comunitaria, vida de estudio y vida apostólica. Solo cultivando el equilibrio de estos factores es posible seguir el ejemplo de Jesús, evitando ser fuente de escándalo, cuya regla tiene una alta cuota en los medios de comunicación. Finalmente, el Papa Bergoglio pidió a todos que sean capaces de expresar cercanía con las personas, con paciencia y espíritu de servicio. El 14 de diciembre, en Sao Paulo, Brasil, a los 95 años, falleció el cardenal Paulo Evaristo Arns, arzobispo emérito de la metrópoli carioca. De la Orden de los Hermanos Menores, en 1970 fue nombrado por Pablo VI arzobispo de Sao Paulo de Brasil y creado cardenal en 1973, guió esta diócesis durante 28 años. Era el último cardenal vivo creado por el Papa Montini. En un telegrama enviado al arzobispo de Sao Paulo, cardenal Odilo Pedro Scherer, el Papa Francisco lo define como un pastor valiente que en su ministerio eclesial reveló ser un auténtico testigo del Evangelio en medio de su pueblo, señalando el camino de la verdad en la caridad y del servicio a la comunidad en la constante atención a los más desventajados. El Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia llamó al arzobispo mayor de Kiev, Shkevuk, y a hablar de la defensa de la dignidad de la persona en los países postcomunistas. Es de Yad Aquilino. También Ucrania contribuyó hace 25 años a la caída de la Unión Soviética. Recuerda los acontecimientos de 1991, su beatitud Sviatoslav Shevuk, arzobispo mayor de Kiev Halik. En su intervención en el auditorio del Pontificio Instituto Juan Pablo II, con motivo de la conferencia pública La defensa de la dignidad de la persona en los países postcomunistas. Tras el saludo del presidente, Monseñor Pierangelo Squeri, y del director de la cátedra Karol Wojtyla, Stanislav Kiriel, el arzobispo Shevuk habla de la Iglesia greco-católica ucraniana, que sobrevivió a la ideología comunista, al régimen totalitario y renació no sin dificultades, un país independiente pero todavía por construir en 2001, cuando recibió la visita de San Juan Pablo II. Ucrania cambiaba de una forma nada fácil porque el peso del pasado era verdaderamente difícil. La gente todavía tenía miedo de que el comunismo pudiese volver, pero la gente piadosa, sencilla, tenía esta convicción: si el Papa toca el suelo de la tierra ucraniana, el comunismo no volverá. Entonces la visita de San Juan Pablo II
Fue una confirmación, un sello indeleble de la libertad de nuestra Iglesia y también de la soberanía de nuestro país. En la actualidad, el escenario ucraniano sigue siendo difícil. El conflicto entre Kiev y los rebeldes prorrusos ha provocado desde abril del 2014 casi 10.000 muertos. Desde el punto de vista social, explica el arzobispo Sebuk, el país sufre las heridas del pasado comunista con la célula primaria de la sociedad, la familia, fuertemente dañada igual que en todo el mundo. Las nuevas ideologías que desprecian la familia y el matrimonio, entendido como la unión fiel y estable entre un hombre y una mujer, la llamada ideología de género, se está infiltrando de verdad en Ucrania, no solo a través de actuaciones internacionales que patrocinan estas ideologías, sino también mediante impulsos europeos para lograr que Ucrania acepte algunas leyes, algunas normas escritas en los programas de educación sexual. Así pues, la Iglesia tiene hoy un gran reto: defender la dignidad de la persona humana, pero también el hogar primero, donde se protege esta realidad, la familia. A la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia sobre el amor en la familia, está marcado el recorrido que debe realizar la Iglesia. Sobre todo, cuidado pastoral. Estar cerca de las personas que sufren y de las familias que necesitan un apoyo. Estamos replanteando la preparación de los novios para el sacramento del matrimonio. Queremos también desarrollar un programa de comportamiento de las parejas jóvenes. Estamos realmente repensando el programa pastoral para los matrimonios que han vivido el divorcio. Estamos creando un programa para los divorciados. La Iglesia pues está buscando estar junto a todos los que necesitan su ayuda. Se ha celebrado recientemente en Roma una conferencia cristiano-hindú organizada por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Nos habla de ello Bárbara Castelli. Ser mensajeros de paz y diálogo en un mundo en el que demasiado a menudo tienen más importancia los conflictos, las divisiones y la intolerancia. Con este espíritu se ha celebrado recientemente en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana, la conferencia Luz de Paz, Cristianos e Hindúes en Diálogo. El diálogo, promovido por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, ha querido recalcar la importancia del poder de la oración, así como la coherencia del testimonio en las distintas confesiones religiosas. Están con nosotros el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Dicasterio Vaticano, y Swamini Ansanada Giri, vicepresidente de la Unión Hindú-Italiana. El encuentro de hoy es importante porque estas religiones orientales son poco conocidas en Occidente, donde hablamos sobre todo del Islam. Son grandes tradiciones de sabiduría y pienso que en el mundo de hoy tener este tipo de iniciativas es motivo de esperanza. Es posible vivir con nosotros. La diversidad no es una amenaza, sino un enriquecimiento. Y también me parece importante el hecho de que tenga lugar en una universidad. Nos recuerda que hay toda una educación para el diálogo. Desde la escuela hasta la universidad se puede cultivar una pedagogía para vivir juntos. Cuando vemos el mundo de hoy, podemos reconocer que quiere vivir con otros valores y que repite que es imposible. Nosotros decimos que es posible porque no podemos ser felices los unos sin los otros. Y con toda seguridad, nunca los unos contra los otros. Creo que esta reunión cristiano-hindú es muy importante.
porque caen unas fechas que están a mitad entre nuestra fiesta de la luz, Deepavali, y la fiesta de Navidad, que será dentro de poco. De esta forma, también esta luz, que es el denominador común de estas dos fiestas, se convierte en vehículo de conocimiento y sobre todo de diálogo fraterno. Saber respetar las diferencias de los otros, respetarlas, compartirlas, puede formar parte de un nuevo diálogo entre las distintas religiones presentes en Italia. El diálogo se expresa ante todo mediante la escucha del otro, en la escucha y en el respeto de la diversidad. El hinduismo nos recuerda que somos todos una gran familia y este acto es un testimonio de este diálogo, de que podemos sentarnos todos juntos alrededor de una mesa iluminados por la luz que destruye la ignorancia. Hablar de diálogo, sobre todo en estos tiempos nuestros de confusión y enfrentamiento, significa reemprender el camino de la esperanza, cultivando el futuro de la humanidad. Los representantes religiosos tienen una tarea muy importante, el trabajo de un bosque que crece en silencio mientras los periódicos hablan del árbol que cae. El testimonio entre nosotros, entre las distintas religiones, reunirnos, dialogar juntos y sobre todo dar testimonio de nuestra presencia y de nuestra coherencia, demuestra al mundo que hay un camino de paz que es posible si, antes que nada, la creamos en nosotros y desde nosotros la transmitimos a los demás.